Buenas tardes. Bien, esta investigación surge de un grupo de investigación interdisciplinario entre el área del derecho, la ciencia política y la administración pública. Se genera a partir de una inquietud que surgió en Colombia frente a unos 3 años en donde hubo una tragedia por lluvias, por el fenómeno de la Niña, en donde pues varias ciudades de la costa atlántica fueron inundadas y hubo muertos y bastante pérdida de bienes. Y cuando se le preguntaba a la administración pues, las razones de esto, siempre respondían que era por el cambio climático. Frente a esta respuesta reiterada desde la facultad, pues no quisimos estar de acuerdo con ese comodín que siempre se usaba, pues considerábamos que detrás del cambio climático como causa, el cambio climático también es una consecuencia derivada de acciones humanas, y en ese caso específico se determinó que lo que había pasado a partir de las lluvias se debía a una ineficiencia administrativa de las entidades a cargo de la asignación de recursos para pues, tener una vigilancia en la asignación de en el cuidado de las cuencas, pues que en su momento llegaron a desbordarse. Entonces, a partir de ese interés, consideramos importante evaluar el criterio de la vulnerabilidad institucional como factor de riesgo frente a posibles desastres naturales y no seguir pues utilizando el comodín del cambio climático siempre. Bueno, ¿por qué el tema de Bolivia en este caso, viniendo de Colombia? Porque bueno, esta investigación se orientó a buscar casos en donde el tema del agua estuviera amenazado por la actividad de producción de biocombustibles, por plantaciones agrícolas extensivas, y identificamos pues, varios países en donde se estaba presentando este boom de los biocombustibles, entre ellos Bolivia. Colombia está comenzando, pero con unas plantaciones no de soja, sino de palma de aceite, y Bolivia pues tiene un gran porcentaje de su tierra más irrigada con plantaciones de soja. Entonces, escogimos 3 países, Colombia, Argentina, Chile, Bolivia, como principales. Esta investigación comenzó hace 4 años y desde allí pues hemos venido avanzando en la formulación de unos indicadores de vulnerabilidad institucional, que es lo que vengo a presentarles como un aporte al análisis de la gobernabilidad frente a los riesgos asociados al agua, a la falta de agua. Bien, entonces el problema del cual surge la investigación se determina por el acaparamiento de agua a partir de la actividad de biocombustibles. Una conclusión anticipada que se tiene es que la agricultura extensiva busca las mejores tierras irrigadas y a partir del acaparamiento de la tierra acapara el agua que se encuentra en esa área. Es decir, para los inversores extranjeros, una de los requisitos para poder invertir en un país que tiene estímulos para la inversión extranjera es que la tierra que compra, la tierra en donde va a invertir, tenga muy buena irrigación de agua. Bueno, entonces esta gráfica nos muestra pues de manera general en el mundo la relación entre la tierra acaparada y el agua acaparada. Pues Sudamérica, por ser un continente que todos sabemos tiene muy buena oferta de recursos naturales, pues ocupa un lugar predominante para estos proyectos que vienen de otros países de agricultura extensiva para generación de biocombustibles. Bueno, entonces la parte teórica se fundamentó en
en las categorías de acumulación por despojo y el de land grabbing o extranjerización de la tierra, que son dos categorías relacionadas pero son diferentes. En la acumulación por despojo se da entre particulares y puede llegar a mediar la fuerza, es decir, un particular, ya sea legalmente o ilegalmente, desplaza a otros, generalmente más vulnerables, campesinos en la mayoría de los casos, para apropiarse de un terreno con intenciones de explotarlo. Y se apropia de los recursos naturales que se encuentran allí. En cambio, en la acumulación de tierras o land grabbing, también conocida como extranjerización, participan los estados. Los estados promocionan y algunos en sus normativas permiten que extranjeros compren tierra y pues adecúan su normativa para motivar a que pues haya inversiones en este sentido. En Uruguay, por ejemplo, mucha de la tierra, de la mejor tierra, está en este momento pues con tipos de contratos con dominio pseudo legal, porque todavía no está claro, pero definitivamente quien aprovecha la tierra son extranjeros. En el caso de Bolivia, también se da el mismo caso. La Constitución determina que no puede haber tierra con derechos de dominio para un extranjero, pero sin embargo, por otros medios, se hacen a las tierras. Por ejemplo, hay un caso en que se permite que un extranjero, al casarse con una nacional boliviana, adquiera el derecho de poder comprar, hacerse al derecho de dominio sobre un terreno. Bueno, otra categoría pues, central, el tema de los biocombustibles, pues todos sabemos que son aquellos que se generan de la biomasa y pues hay dos específicos, pues los más importantes que son los que se generan del biodiesel y el etanol, generados de la caña de azúcar, el maíz, y por ejemplo para Colombia hubo bastante énfasis en el tema de la palma de aceite. De manera sintética, ¿cuál es la relación, cuál es el riesgo o la amenaza de la generación de biocombustibles para el agua? Entonces se determina que para generar 1 litro de etanol a partir de azúcar se requieren 7.000 litros de agua. Entonces, solamente con este dato ya es evidente el uso pues tan extremo que puede llegar a hacerse de este recurso en las plantaciones extensivas de los productos de materia prima para biocombustibles. Bueno, entonces bajo este contexto, el objetivo de la investigación, que como digo comenzó hace 3 años, fue proponer una metodología para determinar el perfil de vulnerabilidad institucional frente a la amenaza de producción de biocombustibles en los países seleccionados a partir de un modelo basado en la teoría del riesgo que se aplica generalmente para desastres naturales o antrópicos. Y se selecciona para esta presentación el caso de Bolivia porque pues, se considera que es un país protagónico en el derecho de las comunidades al agua como bien público y derecho humano. Bueno, entonces, en la metodología, como digo, nos apropiamos de los elementos de la teoría del riesgo de desastres, partiendo del significado de riesgo como la amenaza más la vulnerabilidad, y desde allí hicimos énfasis en el factor vulnerabilidad, que según la misma teoría está compuesto por los factores de exposición, susceptibilidad y resiliencia. A partir de estas dos fórmulas que enfatizan en vulnerabilidad, entonces se dio la formulación de un instrumento para medir la vulnerabilidad institucional frente a la amenaza de acaparamiento de agua por producción de biocombustibles.
Este instrumento tiene indicadores, como digo, asociados a cada uno de los factores de vulnerabilidad, que tiene un rango de 0 a 5 y que se identifica con un color semáforo amarillo, verde o rojo de acuerdo a los resultados que arrojen, y genera un perfil de vulnerabilidad institucional en las escalas de bajo, medio o alto. Bueno, de manera general, pues vamos a mirar cada uno de los pasos que se realizaron para el diseño del instrumento. Pues como digo, partimos de las definiciones de riesgo, amenaza y vulnerabilidad en el contexto de la teoría del riesgo de desastres. Luego, a través de un trabajo de revisión documental, pasamos esos mismos factores, pero al escenario de acaparamiento de agua por producción de combustibles, en donde se determinó que el riesgo hace alusión al acaparamiento de agua, el desastre asociado es el agotamiento de recursos, la amenaza a la producción de biocombustibles, y la vulnerabilidad institucional es como el plus que se genera de la investigación y que determina las características de las actuaciones de las instituciones públicas para hacer frente a la amenaza del acaparamiento, de las amenazas que puedan poner en peligro el recurso hídrico. Entonces, a mayor vulnerabilidad institucional, mayor será el grado de incertidumbre con el que se toman las decisiones y por lo tanto habrá un mayor grado de riesgo. El siguiente paso fue tomar los factores de vulnerabilidad de la teoría del riesgo, que están definidos cada uno desde el escenario del desastre natural o antrópico, y a través del análisis doctrinal, documental, estudios técnicos, se hizo una extrapolación de los mismos factores, pero ya al escenario de la vulnerabilidad institucional. Entonces, se determina que el primer factor de exposición tiene que ver con la ventaja o desventaja del país por razones de ubicación geográfica, oferta de recursos naturales, normas marco, que facilitan pues, por ejemplo, los dos fenómenos del land grabbing y el del despojo. La susceptibilidad institucional son las políticas públicas que aumentan el impacto, radio de acción y efectos de la amenaza, acrecentando la inminencia del riesgo. Por ejemplo, en el caso de aquellas normativas que permiten la compra el derecho de dominio para extranjeros, este es un tipo de susceptibilidad. Y la resiliencia es aquella capacidad que tienen las comunidades, que son finalmente las más afectadas por esta amenaza, las comunidades vulnerables, por ejemplo, los campesinos en el caso de Bolivia, más que los indígenas, incluso, que Bolivia es, como usted sabe, tiene la mayoría de población indígena, pero están muy bien, tienen una cohesión muy grande que les permite tener una buena resiliencia cuando de defender el derecho al agua se refiere. Pero tiene una salvedad también, y es que los indígenas, tienen asignadas tierras de resguardo, podríamos decirlo, pero estas no tienen tanta afluencia de agua, irrigación de agua, entonces no están tan en conflicto como los campesinos que se encuentran en las áreas que sí tienen irrigación de agua y son los que están siendo despojados. Bueno, para cada uno de los factores pues se generó este es el resultado del trabajo de los 2 años de revisión documental, en donde se identificaron cada uno de los indicadores que determinan los niveles bajos, medios o altos de vulnerabilidad institucional. Cada uno de estos se tomó como guía para analizar, hacer revisión documental de normativas y de documentos técnicos de las instituciones públicas a cargo de la preservación del recurso hídrico en cada país, para cada uno de las 3 factores de vulnerabilidad, y pues se determinan los resultados para cada uno de los perfiles por país. Se toman, pues estos son algunos de los resultados más trascendentales, hay bastantes, pero estos son los más trascendentales para el caso de Bolivia, en donde para el perfil de exposición
se tiene que, por ejemplo, ha aumentado la tala de bosques para aumentar la producción agrícola extensiva y esto viene siendo respaldado por normativa que incluso aporta descuentos tributarios y extensiones para quienes generen emprendimientos de agricultura extensiva para uso de biocombustibles. Si bien la Constitución prohíbe la extranjerización de tierras o land grabbing, como les decía, hay un número bastante importante de brasileros que detentan el 56% de las mejores tierras destinadas a cultivo. Y la ley de agrocombustibles estimula el interés del inversor a través de los descuentos, de las garantías las garantías de la mezcla obligatoria de gasolina con biodiesel, y otorga bastantes gabelas para esta actividad. Lo mismo pasa en Colombia y en los países que en general tienen este boom del biocombustible. Bueno, en este caso el resultado para el indicador de exposición fue media. Pues aquí se ve un mapa en donde se observa esta área de aquí es la que está asignada a las poblaciones, son las que tienen las actividades agrícolas. Si ustedes se dan cuenta, está identificados la área con mayor irrigación de ríos y es también donde se ubican los emprendimientos de agricultura extensiva para biocombustibles. Las comunidades indígenas están en áreas más escarpadas por estos lados, por eso no hay tanto conflicto con ellos, sino con los campesinos que estaban, antes de que llegaran los extranjeros, ubicados en este lado. Bueno, pasando al factor de susceptibilidad, no hay normas de protección del recurso hídrico específicas en las principales normas del país que tienen que ver con el suelo agrícola. Entre ellas la ley de reforma agraria del 96, tampoco la de la reforma agraria actual, y no hay ninguna referencia en la última que salió en julio del 2018. Bueno, otro aspecto es que la normativa determina que es posible tener áreas de producción de crecimiento limitadas por el área efectiva, lo cual pues no coloca ningún tipo de talanquera para la tala de bosques a fin de generar los proyectos de agricultura extensiva. Y, lo que decía, si bien se prohíbe la dotación de tierras a extranjeros, hay leyes que permiten que ellos puedan comprar si adquieren residencia local o se casan con una nacional o con un nacional. Entonces, frente al factor de susceptibilidad, el resultado fue media. Esta parte es importante. Dentro de la normativa hay aún unas normas antiquísimas del Código Civil en donde se coloca por encima el uso privado del agua. Bueno, y finalmente, para el factor de resiliencia se coloca baja porque pues ya habíamos dicho que pues las comunidades tienen bastante cohesión y han logrado movilizarse para evitar que haya muchísima más normativa que permita que el negocio soyero se siga ampliando. Bueno, como las principales conclusiones, definitivamente el negocio de los biocombustibles requiere la apropiación del agua a través de la apropiación de tierra, y es algo que se está haciendo como de bajo perfil porque pues no es, generalmente las constituciones tienen esta prohibición, pero se hace a través de otro tipo de normas que con vías alternas permiten que finalmente a través de concesiones, a través de contratos de intermediación, los extranjeros terminen haciéndose a los terrenos. Bueno, y para Bolivia específicamente, pues este es el perfil final
que da 2 de media y 1 de baja, no se encuentra ninguna de alta, en lo cual tiene una razón importante, la cohesión social y la fuerza de las comunidades indígenas en defensa del agua. Bien, entonces gracias, y este instrumento pues va a subir para quien lo considere, está en esta página. El próximo país pues que estaríamos nosotros trabajando es Argentina, y pues también nos gustaría mucho contar con algún tipo de nexo, de red de investigación que pueda unirse a nosotros. Aprovecho, yo la primera vez que vengo a Córdoba y tengo una inquietud que quisiera que alguien me la respondiera. Cuando venía en el avión vi como 2 horas volando, vi muchas extensiones como con cultivos, muchos cultivos. Nunca había visto en verdad tantos cultivos. Entonces mi pregunta, si me la pueden contestar, es ¿qué había antes allí? ¿Cómo era el suelo de Córdoba previo a ese fraccionamiento de la tierra y ese uso?